Hola, hola mis queridos seguidores, soy Katia de Ruso con Katia. Aquí te cuento cómo empezar a hablar en ruso con confianza y fluidez en tan solo 6 meses, porque les ofrezco un método un poco diferente, ¿sí? El método que también tiene toda la experiencia que yo he vivido con los idiomas que aprendí, ¿sí? Yo hablo español, francés, estoy aprendiendo chino ahora, hablo inglés, comprendo italiano y portugués, también el catalán. Así que aquí, bueno, tenemos una serie de lives y dentro de más o menos una semana, el 19 de enero, ¿por qué enero? Porque el lunes, no, el 19 de septiembre va a comenzar la semana de ruso acelerado. La semana de ruso acelerado porque es mi evento gratuito donde te explico justo eso, el método de cómo puedes aprender ruso de forma acelerada, ¿ya? El tema de hoy va a ser los dialectos y voy a hacerlo de la manera que me encanta. Cuando lo hago es como un poco más relajado y vamos a estar buscando cosas por internet juntos, entonces vamos a formular frases de cómo poner las cosas en Google, cómo preguntar cosas. Así que voy a compartir mi pantalla, aprendemos vocabulario y aprendemos también de los dialectos. Quizá yo vaya a aprender algo nuevo con ustedes también. Así que vamos a ser todos alumnos hoy. Lo que sucede es que ahora, si me preguntas, yo digo que en ruso todo el mundo habla el mismo ruso, pero yo no he estado en todo Rusia. Ya he estado en muchos lugares, eso sí. Yo he estado bueno, la parte europea, uno puede ir hacia el norte. Yo fui hasta el mar Blanco, se llama, Белое море. Ahí se ven la aurora boreal, pero yo no la vi porque estaba nublado en esta época. Pero bueno, ahí un tipo de gente del norte, ¿ya? Yo vivo en San Petersburgo, Rusia. Pero gracias, sí. Ahí encontré también mucha gente de los países como Tayikistán o Kirguistán, no me acuerdo qué era exactamente, pero ellos se mudaron hacia ahí para trabajar y fue como muy raro, ¿no? Que se vayan así de lejos para vivir. ¿Será el último live? No, la semana que viene tenemos nuestros lives como siempre, bueno, como estas 2 semanas intensivas, del lunes a viernes. La semana que viene todavía tenemos lives y luego la semana de ruso acelerado comienza. Sí, si vas hacia el sur, ahí también de repente hay gente con su propia cultura, es que no sé muy bien la palabra. En ruso se dice narod. Narod como, discúlpeme, ¿sí? Narod como tipo de gente, ¿ya? Un narod es como los rusos, los, no sé, chinos, ¿ya? Eso sería narod. Entonces, hay varios de esos, varios tipos de gente, digamos. Ya me ayudaron con la palabra. Y ahí, en su región pequeña, por ejemplo, en el sur hay una región que se llama Adygea. Adygea, y ahí hablan su propio idioma. Y eso es lo que vi, ¿ya? Y luego, si vas hacia el este, el transiberiano que yo hice 2 veces, ahí, si vas ahí, la gente habla de la misma manera. Все говорят одинаково. Más o menos, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia según mi punto de vista antes de que empecemos a buscar cosas por internet? Yo digo que en ciertas partes hay tipo acentos, porque en la parte más al norte de Moscú, incluyendo mi ciudad natal, Kostroma, hay etnia, quizá etnia sí. Ok, etnia sería. Ahí hablamos un poco más con las O's. De hecho, hay una ciudad cercana también, se llama Vologda, y el símbolo de esta ciudad es la O. Y como dice el meme que pusimos hace una semana, como ustedes saben si están aprendiendo ruso, bueno, en ruso no pronunciamos tan bien todas las vocales, ¿sí? No pronunciamos A, O, U, E así, ¿sí?
Y si la palabra хорошо hay 3 O, solo una suena como O. ¿Ya? El resto decimos como algo más relajado, por eso suena más como A. Хорошо, хорошо. ¿Ya? Y sucede también con otras letras. Entonces, en las regiones así, eso ya les había contado, que como en mi ciudad decimos un poco más con las O's, ¿sí? Y si yo te hablo como habla mi abuela, que vive en un pueblo muy chico, entonces con la gente un poco menos educada quizá, ¿sí? Pero también de ciertas regiones, no siempre tiene que ver con la educación, porque yo también tengo un poco de este acento de Kostromá, y eso, sí, como me sale a veces. И вот так я говорю, как обычный человек. Я говорю, и у меня О звучат как обычные звуки. Я не сильно выделяю какие-то гласные. Я говорю просто, ну, я говорю нормально, нейтрально. Así hablo de forma neutra. ¿Sí? Y ¿por qué sucede la diferente entonación de las vocales? Es cuestión de regiones. Sí, es como por eso. Y un poco más al sur, si vamos, ahí se habla más con A. Entonces, aunque sea una A normal, la hacen como más fuerte. Sí, entonces, déjame hacerte dos versiones más. Una, ya te di la versión más neutra, ya, como hablo. Si hablo con mi abuela con las O's, va a ser algo así. Ну, хорошо, мы ходили в огород в тот раз, и, в принципе, много чего повидали. No sé si les suena, es mucha O, ¿ya? Y si hablas como de Moscú, ahora quizá no tanto en Moscú, pero antes, cuando en los 90, hace 20 años, quizá la gente hablaba de una manera un poco más fancy, como en Moscú, y por eso decía mucho A, y por ejemplo la misma broma del nombre de la ciudad Moskva, se escribe con U, ¿verdad? Moskva. Lo normal sería llamarla Moskva, algo A, pero anormal. A tiene que ser relajada, como te digo. Y para tener el tipo de como fancy acento, eso sería decir Moskva. Я в Москве живу. ¿Ya? Entonces, como hacer los ricos, no sé. ¿Sí? Y creo que al sur también tienen un poco de esto A más marcado. Mi papá nació en Nizhny Novgorod y ahí también hablan de forma rara, como reduciendo ciertas. Entonces, una sílaba dicen bien y otras reducen las vocales. Pero yo digo que eso no impide que entiendas bien, ¿sí? Según yo. Y aún más neutro la cosa me pareció hacia la parte asiática. Allí, hasta Vladivostok vas, la gente habla súper normal, súper buen ruso, al igual, ¿sí? Entonces, si yo lo comparo con, no sé, los acentos en español, no tiene nada que ver. En español son idiomas diferentes, son vocabularios diferentes. Y aquí son un par de palabras, un par de sonidos, así que aprendemos ruso neutro, tranquilos. Y ahora vamos a ir por internet y preguntar a Google. Bueno, encontré 2 artículos que nos van a contar si tengo razón o no, porque justo hace unas semanas mi mamá me dijo que cuando viajaba en coche en una región que también está bastante cerca de Kazán y Moscú, Mariel se llama, que ahí no todos hablaban ruso. Y yo dije, mamá, ¿qué dice? Así que vamos a ver ahora. Primero, ¿cómo formamos la pregunta? La pregunta, yo quería preguntar si en todas partes de Rusia se habla ruso. Vamos a pensar cómo formar esta palabra, pregunta. ¿Sí? Yo digo, говорить по-русски, говорить, hablar, по-русски, ruso. ¿Да? Говорить по-русски, говорить по-русски. ¿Dónde? En Rusia. Yo digo primero, ¿cómo se dice Rusia? En ruso suena como Россия, Россия. Si digo en Rusia, ¿dónde? En Rusia. Digo в, preposición en es в. В России,
digo в России, ¿ya? Y luego, ahí la pregunta, sí, en todas partes. Hay una palabra que justo quiere decir en todas partes, ¿sí? Digo везде, везде, ¿ya? Entonces, где, везде, ¿sí? Y yo pongo везде ли в России говорят по-русски. Говорят es lo mismo que en español hablan. Entonces la pregunta es si en toda Rusia hablan ruso. Y li en la pregunta es nuestro sí. Es como para preguntar, quiero saber si en todas partes de Rusia se habla ruso. Entonces, para hacer la pregunta es inevitable ponerle esa li. Везде ли? Sí, y la respuesta a ese tipo de preguntas sería sí o no. Sí, en todas partes, no, no en todas partes. Porque es condición. Везде ли в России говорят по-русски? Y aquí, bueno, voy a parar en esta parte. Похожие запросы, preguntas parecidas o como solicitudes parecidas. Похожие запросы. Yo digo, сколько процентов россиян говорят на русском? ¿Qué porcentaje de los rusos hablan ruso? Y aquí ponen, ok, aquí van el año 2010. Владение русским языком написали 138 миллионов человек. Entonces, un 99.4%. Casi todos, casi todos. ¿Ya? Sí, el porcentaje subió los últimos años. ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Где говорят на русском языке? Eso es otra pregunta. Sí, porque se dice русский y no российский. También es porque se trata de la etnia, no del país. Entonces vamos a estos dos artículos. Me interesa mucho saber la respuesta. Vamos a leer aquí. Почему в России все говорят по-разному? Все, что вы должны знать о диалектах русского языка. ¿Sí? Porque en Rusia todos hablan diferente. Todo lo que ustedes necesitan saber sobre los dialectos en Rusia. En ruso. Dialect, en ruso suena así. Dialecto. Muy bien. Justo aquí ponen que Moscú y Vladivostok, donde, bueno, entre ellos hay 9.000 kilómetros de distancia y ahí el idioma es mucho más parecido que justo, por ejemplo, en la ciudad de Riazán. Claro, sí, en Riazán, que está al lado de Moscú, 200 kilómetros, la diferencia es mucho más grande, ¿sí? Primero, pone que el ruso moderno es solo uno de los dialectos del ruso antiguo, ¿ya? Entonces, porque la gente no era muy educada, no tenía reglas y entonces se desarrollaba como muy de... claro, para todas las... Es que me distraigo por las preguntas. Para todas las preguntas debe llevar la condición sí o no. No, solo para las preguntas de condición. ¿Sí? Para el resto usamos nuestras palabras что, какой, кто, ¿sí? Qué, quién, etc. Ok, la evolución era diferente. Los tres dialectos principales eran el ucraniano, el bielorruso y el ruso. ¿Ya? Entonces ahora son idiomas diferentes. Sí, Rusia es muy grande, pero los lingüistas simplemente nos dan 3 grupos de acentos, de dialectos, perdón, que es otra cosa. Los lingüistas solo nombran 3 grupos. Los norteños, bueno, говорить, ya saben, приветик, ya saben que говорить es hablar,
Y govor es la manera de cómo se habla. Govor, ¿da? Si digo ich govor, pues su manera de hablar. Así que aquí justo dice tri grupy govorov, ¿da? Ajá. Северные, norteños. Южные, como les dije, yo sé, sí, de sur. Y среднерусские. Среднерусские, gracias. Средний es en promedio, sí, mediano. Средняя полоса es todo lo que es como Moscú, ¿ya? Entonces, no muy al norte, no muy al sur. Yo nací ahí, средняя полоса. Y allí justo dice que se mezclan, ¿no? El acento norteño y el acento del sur. Todos aquí tienen un mapa de dialectos, Dios mío. Ay. Y mi ciudad no está donde está la norma. ¡Qué horror! Ya les dije que iba a aprender cosas con ustedes. Ok, tienen colores. Ok, oh, en serio, mi ciudad está en el dialecto norteño. Ya les dije porque yo digo con las O's. Ok, aquí tienen tres colores. El que amarillo, желтый, es justo muy como muy estrecho, sí, un lugar al lado de Moscú, hacia Saratov y comenzando, bueno, de Kirov hacia el este. Si no ven, ahora aquí en Instagram no pueden ver el mapa, pueden ver la transmisión, bueno, la grabación de la transmisión ahí en YouTube. Y también voy a convertir este mapa en el canal de Telegram que tenemos porque la encuentro genial. Eso es muy interesante. Y el canal de Telegram, ruso, raya de abajo, con Katia. ¿Ya? Ruso con Katia es nuestro grupo en Telegram. Si no lo encuentras, rusoconkatia.com/Telegram, lo pones en tu browser. Entonces el color naranja, оранжевый. Aquí pone que es el acento norteño. San Petersburgo está ahí, Dios mío. No, San Petersburgo es muy europeo, es una de las dos capitales que tenemos, así que San Petersburgo tiene que siempre ir aparte. Y aquí ya a todo el norte, Vologda, que les dije que su símbolo era la letra O, por su acento. Y el acento del sur tiene este color verde, zеленый. Sí, justo Moskva y... Claro, sí. Tengo el acento norteño. No, bueno, yo viví en San Petersburgo ya por 11 años, por eso yo hablo bastante neutro. Pero antes cuando solo me mudé a San Petersburgo, sí lo podía notar, que yo tenía el acento. Sí, entonces por eso dicen que Rязань, que está al lado de Moscú, pero ya representa el acento más sudeño, ¿qué? Del sur, ¿ya? Ok. Entonces todo lo que va hacia el este, el Ural, Siberia y el este lejano se dice Дальний Восток, todo lo que está al lado de Japón, no ha cambiado mucho su acento, entonces toda esta parte de Rusia habla de la misma manera más o menos, pero siempre tenemos en cuenta que sí tienen sus propios idiomas, como Dani aquí escribió, sureño. Dani escribió que en Rusia hay más de 100 idiomas, ¿sí? 100 idiomas o más, y estos son otros idiomas. Yo no los sé hablar, ¿ya? Yo no. En Altai, por ejemplo, donde fui de viaje hace unos meses ahí, tienen su idioma. Y su acento se nota mucho en ruso, que hablan como rusos si fueran, no sé, extranjeros. Eso. Ok. Entonces, el lenguaje más de literatura se formó acerca del círculo político. ¿Sí? Entonces, la parte central de Rusia, las ciudades
grandes. Eso se dice como que el ruso correcto, el de los documentos, la literatura. Los dialectos arcaicos de los fines del siglo XIX, bueno, poco a poco desaparecen, ¿ya? Sí, bueno, Moscú, como vamos a decir que ahí es la forma más neutra, que es la base hoy en día. ¿Por qué? Porque, claro, porque el acento norteño es diferente del sureño. Voy a decir sureño ahora y ustedes también me enseñan cosas. Если вы сядете на поезд, скажем, от Петрозаводска до Сочи, то есть пересечете Россию с севера на юг, вы услышите сразу несколько вариаций говоров. Кто-то будет окать. Окать significa decir con las os. Окать. Кто-то акать. Кто-то цокать или гэкать. Estos son los acentos principales, ¿ya? Las diferencias están en todos los niveles del idioma, la fonética, en cómo se pronuncia, en morfología, склонение, изменение слов. Bueno, Dios mío, tienen casos diferentes ahí, no. Bueno, olvídense. Ok, el vídeo no se abre. Sí, lo dejé. También, bueno, en ucraniano, bielorruso hablan así, pero eso también es una de las características del lenguaje en el sureño. Sí, entonces en vez de g o j, claro, en vez de la letra g, como les enseño siempre, de repente dicen j. Sneha en vez de sniega. Yuga en vez de yuga. Entonces la g baja y comienza a ser g. Yuja. Bueno, no escuché mucho. Entonces dicen que en Krasnodar pueden decir город en vez de город. Bueno, esa cosa pasa, supongo. Claro. Claro, en Moscú decimos Moskva. En el norte decimos O, ¿ya? Y aquí, claro, aunque sea una palabra extranjera, como aquí pone el ejemplo del apellido Obama, que igualmente le llamamos Obama, no Obama, ¿ya? Ok, entonces cada región tiene sus también peculiaridades, pero yo les digo, eso no tiene que afectarlos a ustedes, lo podemos ver. Estoy aprendiendo con ustedes, sí. Claro, aquí, bueno, ya pone palabras raras que existen en cada región. Y eso me hace recordar Chile un poco, porque en Chile inventaron un montón de palabras que los otros hispanohablantes no entienden. Pero ahora lo veo mucho también en otras partes, que por ejemplo una chica de Costa Rica no comprendería a alguien de Ecuador de repente usando unas palabras, porque diariamente usamos palabras como, qué genial. Y de repente suena raro y como, ¿qué quieres decir? ¿Ya? Pero justo estas palabras pueden ser diferentes, porque bueno, nos gustó decir así, mi amigo lo dijo, yo lo repetí, entonces aquí en nuestra ciudad decimos eso. Yo no lo voy a enseñar en mi curso, lo máximo sería practicar eso de comprender los acentos, pero yo creo que ni siquiera eso es tan necesario, porque el acento para ti quizá va a ser aún más fácil porque chicos, ustedes ya tienen en su cabeza la norma de pronunciar las os como O. Tbilisi, yo quiero ir ahí pronto, muy bien. Sí, entonces, me distrae. Sí, en el curso.
ustedes ya están acostumbrados a escuchar las os como A, y si de repente te pronuncio todo lo que está escrito en ruso, de cómo se está escrito, ¿sí? No como lo pronunciamos en todas partes, neutrales, ahí tú podrás comprenderlo, yo creo. Hay una más, un artículo más, luego lo voy a pasar rápido acá, ¿no? Почему в России не говорят по-русски? Se llama porque en Rusia no se habla ruso. En los cursos lo mejor es no liar con acentos, como en España intentar enseñar castellano usando el acento de Madrid o acento andaluz sería una locura. Claro, ya, sí. Entonces, aquí algo más, no sé de quién es el artículo, pero como estadística, un rating de las regiones donde menos habla ruso. Ok, la primera república es la República Tiva. El ruso hablan no más que 15% de la población. Dios mío. Ya que hablan ahí. Wow. Y dice que al contrario, todos los inmigrantes que vienen de repente de Bielorrusia o Kazajistán, de Corea, Turkmenistán, que todos hablan ruso, según la estadística. Entonces, ¿quiénes son esas personas que no hablan ruso? Son tuvinцы, ya saben que decimos sí al final de las nacionalidades, y aquí con estas etnias también tenemos lo mismo, tuva o tiva, pero decimos tuvinцы. Son como de edad que no estudiaron en un colegio. Ya, entonces más que un 80% de su población de esta región son tuvinцы y los rusos solo son 16%. Wow. En San Petersburgo, no, era al contrario. Русский язык не знают больше процентов. Русский язык не знают больше 15% населения. No, aquí, no, ok, no está tan grave. No, 15% no habla ruso. Un 15% de la gente en la República Activa no habla ruso. El resto sí habla. Dios mío. Y aquí en San Petersburgo dice que un 12% no habla ruso. Unos 50.000 personas. En Ingushetia, eso está al sur, donde les dije que en las montañas tienen su cultura, sus idiomas. Un 11%, 11.5% no habla ruso. ¡Wow! Un 10% de la población en Dagestán, tienen que saberlo, no habla ruso. Astrachan, un 10%. Chechnya, Yakutia, Murmansk, justo que les conté que está al norte y ahí se habla todo ruso, el mismo. Ok, un 8% no hablan ruso. Y Kaluga, Tver. ¿Qué hablan ahí? Ok, sí, es un artículo muy corto diciendo eso. Aquí, entonces, digamos que en ciertas regiones puedes encontrar gente que de repente no hable ruso. Es increíble para mí. Sí, muy interesante. Obviamente, hoy en día, ruso es el idioma oficial, estatal. Todos lo tienen que aprender y todos lo hablan en los colegios en todas partes. Sí, y yo no he tenido este problema nunca en mi vida, ¿sí? Que alguien no me comprende ruso. No, bueno, por eso, el ruso básico es bastante alcanzable, es bastante simple. Para explicarnos en la vida diaria necesitamos ciertas frases nada más. Y después siempre es mucho, mucho más fácil acelerar. Esta mañana he estado escuchando un podcast en francés. Y fue muy interesante para mí porque desde hace, digamos, 1 o 2 años, yo no tengo nada de clases de francés, yo solo escucho unos vídeos en YouTube, entonces tengo poca práctica de hablar.
pero escucho bastante para aprender palabras nuevas. Sí, estoy acabando igual el live. Muchas gracias por estar y los espero en la Semana Ruso Acelerado el 19 de septiembre. Los espero. Déjenme su email, por favor, para entrar gratis a este evento. rusoconkatia.com. Entonces, ¿qué me pasó con el francés? Yo puse un podcast, pero ahí hablaba un profesor de la universidad y entonces era muy formal el formato de esta conversación. Yo comprendía, pero todo. Quizá hubo 2 o 3 palabras que yo no comprendí, no las sabía, pero comprendí del contexto. Y yo me sorprendí tanto que a veces el lenguaje coloquial puede ser mucho más difícil o quizá a mí me pasa porque yo ya hablo español y sé muchas palabras como complicadas de repente o palabras un poco más raras que no son tan cotidianas. Sí, también porque, por ejemplo, en Chile yo tomé el curso de finanzas conductuales en español. Y yo hablaba español, pero en aquel entonces era muy difícil. El chileno hablaba muy rápido y decía cosas muy, muy así específicas, técnicas, ¿ya? Quizá por eso ahora con el francés muchas palabras son parecidas, entonces, pero se lo digo, fue mucho más fácil para mí comprenderlo comparando con los vídeos de YouTube que veo de la chica Piece of French, que siempre dice muchas cosas cotidianas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les gustaría saber primero que nada? ¿El lenguaje coloquial o el lenguaje más formal? Yo digo que el lenguaje coloquial igual nos sirve más, ¿ya? Y siempre no se olviden que en cualquier idioma habrá que adivinar cosas, ¿ya? Habrá que a veces no saber qué significa y poder como formar una idea de qué podría significar. Así que así es. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el lunes para nuestra segunda serie de los lives a esta misma hora. Gracias a todos que vinieron. Me encanta verlos. Que tengan un muy buen día por ahí. Sí, rusoconkatia.com. Ahí me dejas tu email y nos vemos muy pronto. Siempre acá para acá. Que tenga un buen fin de semana. Chao, chao.